buenas tardes y bienvenidos a otra semana de Blockchain is in the house. Ya sabéis que desde Al Cuadrado intentamos llevar esta tecnología blockchain de la que tanto se habla y que tanto se está desarrollando en otros países, incluso en el nuestro, de una manera comprensible para todo el mundo, no solamente para expertos. Este vídeo, sin embargo, va a ser ligeramente diferente al anterior, ya que lo hemos centrado en el ámbito jurídico, que gira en torno a esta tecnología. La razón por la que hayamos escogido este sector, por una parte, la cantidad de correos que hemos recibido por vuestra parte, buscando formación, buscando información sobre cómo va a afectarme a mí desde este ámbito, y por otra parte, la importancia que tiene y que va a tener para poder avanzar en el ámbito tecnológico aplicado al sector jurídico. Antes de empezar, tengo que decir que la tecnología siempre avanza mucho más rápido que la regulación. Entonces, de ahí inferimos que no es qué puedo hacer yo a nivel técnico, porque se pueden hacer muchas cosas, sino qué me dejan hacer a mí a nivel legal desde arriba. Hay países que nos llevan bastante ventaja en este tema, como Serbia, Estonia, Malta, van bastante por delante. Hoy vamos a hablar de los tres grandes fenómenos y que van a revolucionar este sector legal. Uno va a ser Smart Contracts, otro va a ser la ODR y otro va a ser las DAOs. Probablemente os suene a chino, pero las vamos a ir explicando y desgranando poco a poco, con ejemplos y con explicación, por supuesto. Más tarde voy a hablar de las profesiones que creo o que creemos desde mi empresa que se van a ver más afectadas por esta revolución tecnológica. Así que para empezar vamos a conocer la diferencia entre lo que es un Smart Contract y un Smart Legal Contract. ¿Qué es un Smart Contract? Un Smart Contract es básicamente una secuencia de datos que ejecuta una serie de acciones dentro de una cadena de bloques o la red de blockchain. Son simplemente unas líneas de código informático, como por ejemplo el Smart Contract que se utiliza para crear un token en una determinada red, o el Smart Contract que se despliega para cualquier transacción. Es muy importante comprender que este tipo de contratos son autoejecutables. Una vez se programan, lo que le digas al contrato que haga lo va a hacer. Un ejemplo que me gusta mucho aplicar, ya sabéis que soy el tontito de los ejemplos, es el de un frigorífico. Tú le dices al frigorífico a través de un Smart Contract y de IoT, el Internet de las Cosas, que ya explicamos en el vídeo anterior y que os invito a que vayáis a verlo, puede detectar que queda poca leche o que no hay leche, y automáticamente el Smart Contract, sin ningún tipo de intermediario, va a mandarle una señal o le va a mandar la orden al supermercado que sea para que te envíe un cartón de leche. Otro ejemplo, la compraventa de acciones en bolsa. Sin un intermediario de por medio, o sea, un broker, tú le puedes decir a un Smart Contract que cuando determinado valor o determinada acción llegue a un precio determinado, compre o venda. Es bastante sencillo la teoría. Sin embargo, los Smart Legal Contracts entran dentro de estos Smart Contracts, pero son aquellos que más interesan a los juristas. ¿Por qué? Porque despliegan efectos jurídicos y son o aspiran a ser en un futuro la nueva versión de los contratos tradicionales o electrónicos, añadiendo además, como decimos, la capa de autoejecución de las obligaciones y derechos sin que intervengan las partes solicitando esto. Para redactar estos Smart Legal Contracts es muy importante que el programador tenga conocimientos jurídicos o cuente con la ayuda de un experto para que pase del lenguaje natural, que es un contrato, al lenguaje informático y que la red pueda leer este código. Esto para las partes, por supuesto, es muy importante. El abogado tiene que hacer una gran labor para que las dos partes tengan una comprensión completa de los términos contractuales. Por ejemplo, si yo voy a pedir un préstamo a un banco para comprarme un coche, por cualquier cosa no pago la mensualidad que tengo que pagarle a la wallet del Smart Contract y el banco no recibe su dinero, es el Smart Contract el que bloquea el coche e impide su uso, gracias de nuevo a la IoT.
Otro elemento que juega un papel muy importante y del que ya hablamos es el oráculo, cuya función es, como decíamos, dotar a estos contratos de información veraz del mundo real para que el contrato pueda autoejecutarse. Por ejemplo, si yo hoy ordeno una compra de un container de mascarilla a una empresa que tenga licencia de 5 millones de mascarillas y el cargamento llega, pero llega vacío, yo he pagado el dinero, pero no tengo mis mascarillas. Ahora, el problema es como poco grande, porque tendría que irme a China, buscar al vendedor, litigar con él internacionalmente, y eso es, disculpad la expresión, un follón. Sin embargo, si se hace a través de un Smart Legal Contract, yo le pago a la wallet o a la cartera del Smart Contract, y una vez el oráculo ha comprobado que tanto la empresa tiene licencia como que las mascarillas están en ese container, el contrato es automáticamente el que paga al comprador, al vendedor. Para que se pueda utilizar un Smart Legal Contract hay que saber exactamente qué tipo de relación contractual tenemos. Ahora mismo podemos hablar de B2B o de B2C. Business to business, o sea, una empresa con una empresa o una empresa con un consumidor. Cada uno tiene su regulación diferente. Para la empresa con el consumidor hay que tener, por supuesto, en cuenta la ley de consumidores y usuarios, puesto que hay que darle mucha información a los consumidores, los periodos de formación contractual y, por supuesto, relacionarlo con la contratación en masa y las condiciones generales de contratación, así como derechos tales como el desistimiento de 14 días, típico. Para no alargar mucho el vídeo, no me voy a parar mucho en este punto, pero es importante saber distinguir qué tipo de relaciones nos estamos enfrentando, digamos. Si tenéis cualquier pregunta sobre este tipo, por supuesto, las contestaremos con todo el placer del mundo. En este caso, tengo que añadir que hay que analizar caso por caso si este tipo de contratos son posibles y si aportan algo nuevo a los contratos tradicionales, porque hay algunos casos en los cuales no va a traer nada nuevo. Lo que queremos decir con esto es que no hay un criterio uniforme. Como hace la CNMV con la ICOS o las OPV o lo que queráis llamarlo, hay que analizar cada propuesta porque cada una es un mundo. A colación con esto, por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles a través de Oráculo. Aquí nos podemos pillar un poco los dedos. Es muy difícil de cuadrar en el ordenamiento jurídico, puesto que si yo alquilo mi casa a un inquilino y él no me paga, yo no puedo cortarle la luz ni el agua. Es ilegal. Pero si lo hace un smart contract, ¿es legal o no es legal? No se sabe todavía. Ese son el tipo de problemáticas que nos podemos encontrar hoy día con la regulación vigente. Cambiando un poquito, siguiendo la siguiente revolución, son las ODR. Las ODR son las Online Dispute Resolution, según las siglas en inglés. ¿Qué es esto? Son organismos de resolución de disputas online, que llevan existiendo pues desde hace muchísimo tiempo, destacando los de eBay, Amazon, AliExpress. ¿Cuál es su función? Cumple la función de resolver conflictos en línea debido a los costes que supondría, tanto en tiempo como en dinero, resolverlos por vías tradicionales, o sea, presencialmente o por carta o etc. Adoptan medidas como la negociación, la conciliación y el arbitraje. Si le damos una vuelta de tuerca y pasamos los ODR a blockchain, juristas o árbitros o expertos en la materia reciben recompensas en tokens con valor monetario. Y lo pueden hacer desde su casa prácticamente. En mi opinión es muy importante o muy interesante a la hora de reducir la carga judicial, puesto que si hay una disputa entre dos partes se puede solventar gracias a expertos que actúan como oráculos. Contemplan las partes subjetivas que no han sido incluidas en el smart contract y deciden arbitrariamente, o sea,
son árbitros para resolver esta disputa. Obviamente los oráculos tienen que ser expertos, tener conocimientos necesarios y estar acreditados. Hoy día, con lo del coronavirus, el confinamiento, el estado de alarma, los juzgados están parados. Una vez pasemos esta etapa, se van a ver colapsados. Entonces, si utilizásemos este tipo de resoluciones, ahorraríamos años. Un punto negativo de esto, es muy difícil implantarlo de manera visual, interactiva y sencilla, ¿no? Todo este tipo de contratación, igual que la ODR, que aporte suficiente seguridad jurídica y se convierte en una verdadera alternativa. Sin embargo, hay varias plataformas que ya se dedican a esto, como Aragon, Juris, etc. Seguimos un poco con el vídeo, pasando a las DAOs. Las DAOs son organizaciones autónomas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Es una plataforma capaz de crear una especie de sociedad en Internet donde los usuarios, en función de sus tokens, podrán adoptar decisiones tales como la inversión de determinados activos, proponer la compra de un coche de empresa, hacer consultas, decidir qué se hace con los beneficios, una parte para dividendos y otra para invertir en la empresa. Es decir, es un sistema de organización o de gobernanza digital que cuenta con su propio ODR, en este caso su sistema judicial propio para resolver conflictos. Esto no impide, por supuesto, que luego acuda a la vía judicial si las partes no están de acuerdo. La ODR facilita la inversión transfronteriza y la libre circulación de capitales, siempre y cuando las empresas que realicen todo esto se ajusten a las normas de compliance. En España no tienen validez jurídica, porque nuestro ordenamiento jurídico no la reconoce como una sociedad mercantil o civil. Sin embargo, como gobernanza es, yo creo, el futuro de cualquier empresa. Especialmente útil puede ser en los proyectos de emprendimiento, de organización intrasocietaria, pudiendo llegar a sustituir los pactos de socios, ya que contarían con la misma veracidad que un documento privado, ya que, bueno, como se sabe, en nuestro país se admite la prueba electrónica. Ahora voy a pasar a hablar de cuáles creemos que son las profesiones jurídicas que se van a ver afectadas de alguna u otra manera. Por una parte, los jueces, los fiscales y los letrados de administración de justicia, o secretarios judiciales, como se decía antes, tendrían que aprender a valorar estos contratos inteligentes a efectos de prueba. De hecho, se plantea que puedan ser oráculos en un futuro, pudiendo emitir órdenes a los contratos inteligentes para que sea el propio smart contract el que ejecute y no el Poder Judicial, volviendo así a aliviar esa carga judicial. O sea, si yo tengo una disputa con otra persona por algo que se puede hacer vía online, que sea un juez en su tiempo libre y además que se le retribuya a través de tokens con valor dinerario, el que decida, dándole la orden al smart contract, cómo se resuelve esta disputa. Como decíamos, ahora mismo los juzgados están paralizados y se prevé que cuando vuelvan a estar activos se colapsen. Por otra parte, los registradores y los notarios. Estos podrán interactuar con los smart contracts como oráculos, dando fe pública de la veracidad de los hechos. Y como dijimos en el otro vídeo, en blockchain esto tendría incluso más validez que una firma hológrafa. De hecho, ya se está planteando por parte del Colegio de Registradores la creación de una red de blockchain privada para poder inscribir bienes inmuebles. En este ámbito la investigación ha avanzado un montón y en cuanto a la tokenización de activos inmuebles relacionados también con los contratos de arrendamiento anclados a un smart contract. Según mi opinión, pasando a la siguiente profesión, la más importante son los abogados. Porque, para empezar, ellos son los que saben redactar contratos y son expertos en detectar cualquier problema futuro para así poder minimizarlo o eliminarlo haciendo una mención expresa en el Smart Legal Contract.
gracias al programador, como decimos. Estos tienen que darle la información necesaria a dicho programador para configurar estos contratos inteligentes para que se adapten a las necesidades de las partes. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por último, los asesores fiscales o los consultores o asesores, para mí son la profesión que más van a sufrir este cambio. Porque de hacerse por blockchain ciertos contratos, puede ser que los devengos de ciertos impuestos se automaticen por un contrato inteligente, haciendo que la labor de esta gente quede relegada en un segundo plano. Sin embargo, por supuesto, será necesario especialistas en derecho tributario o asesores que revisen estos contratos inteligentes con sus respectivos devengos de impuestos a las administraciones públicas. Sin embargo, por supuesto, es difícil predecir a qué más profesiones va a poder afectar toda esta revolución tecnológica y qué nuevas profesiones se crearán. Lo que es indudable es que algunas van a ser más fáciles de adaptar que otras. De hecho, en mi opinión, al igual que ahora hay doble grado en administración de empresas y derecho, o informática y matemáticas, se crearán estudios de programación informática y derecho aplicados a este tipo de contratos, o se implementarán en grado y posgrado de derecho asignaturas que enseñen a los alumnos a interpretar o incluso a programar este tipo de contratos. Y bien, creo que por mi parte queda un poco todo dicho. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y contaremos con Alberto, profesor de Derecho Mercantil en la UGR, que ahora mismo se encuentra inmerso en proyectos de investigación especializados en blockchain y smart contracts, tanto en la Universidad de Granada como en la de Barcelona. Y esperamos que haya quedado todo claro y lo que necesitéis. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que dejaremos abajo en la cajetilla. Y hasta el próximo vídeo.